y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS en el equipo de Serverless, como ya saben. Y tenemos al co-host oficialmente hoy. Acá tenemos a Javi, que no sé para qué lado va a salir en la edición. Javi, bienvenido. Hola Marcia, muchas gracias. Bueno, esto aquí varias veces como invitado, pero efectivamente empezar esta nueva etapa como copresentador me encanta. Por si alguien no me conoce, que seguro que mucha gente tiene la suerte de conocerme, yo soy Javier Ramírez, trabajo como Developer Advocate en el equipo regional de Iberia, donde cubrimos España y Portugal. Sí, para los que ya creo que todo el mundo se debería imaginar que Javi va a ser nuestro co-host, porque creo que el año pasado, la temporada pasada y en la anterior, no sé, estuviste como 6, 7, 8, 10 veces, no sé, en la mitad de los episodios estaba Javi, así que era obvio que lo íbamos a liar con esto. Y bueno, así que tenemos a Javi acá que nos va a acompañar en vez de Isa. Ya sé que todos extrañamos a Isa y si la extrañan mucho todavía pueden pedirnos pegatinas. Para pedir pegatinas me mandan un correo a la dirección que aparece en la descripción del episodio. Muchos ya lo hicieron y ya las recibieron y ahí me mandan su dirección postal porque si me mandan un correo electrónico necesito saber a dónde físicamente mandárselas y yo les estoy mandando pegatinas con dibujitos de Isa. Para que no la extrañen. Y bueno, eso por un lado. Y lo otro importante, Javi, capaz nos puedes contar del Summit que estás organizando. Sí, bueno, pues como seguramente ya sepáis, tenemos un evento, el Summit AWS, que este año, por fin, después de 2 años en el que no se ha podido hacer, en Europa estamos volviendo al formato de Summit presencial y para quienes nos escuchen desde España, específicamente 4 y 5 de mayo, el Summit está ya el registro abierto y va a suceder. En concreto, el día 5 de mayo es el día dedicado a las personas más técnicas, el 4 es más para perfil de negocio. Y bueno, si escucháis desde Berlín o Londres o desde Milán o desde Estocolmo, hay summits en muchísimos sitios de Europa. También se va a hacer en junio una versión online del Summit para quien no se pueda desplazar, en quien prefiera online, y también en la TAM, en otras fechas, todavía no está abierto, pero sé que también va a haber Summit, no estoy seguro si formato físico o virtual, pero buscando por AWS Summit vais a encontrar toda la información. Y eso sí, si estáis en España, 4 o 5 de mayo, buscad el Summit de Madrid AWS, os habrá llegado seguramente un mail si ya sois clientes, y si no, buscadlo, que el registro está abierto. Sí, y ahí vamos a estar los dos, vos vas a estar, yo voy a estar, así que nos pueden venir a saludar y seguramente Isa también esté, así que pueden venir Pero a lo saludar. más importante, va a haber miles de clientes de AWS de nuevo en un espacio físico, porque que estemos nosotros es un poco rollo, porque al final hablamos un poco siempre de las mismas cosas, por mucho que haya nuevas versiones, pero por fin vamos a poder hablar con otros clientes que nos cuenten qué están haciendo, dónde sufren, qué les gusta, qué tendríamos que mejorar y sentir un poco, ¿no? Sentirte identificado con los casos de uso. Así que la parte que a mí me gusta mucho, más escuchar a la gente de AWS, que seguro que hacen un trabajo fantástico, es sobre todo entender cómo se usa de verdad la plataforma. Así que este episodio, Javi, es de los tuyos. Vamos a tener, bueno, tenemos un invitado que es un cliente que nos viene a contar una historia de batalla donde lo mandaron a la guerra con un espagueti, porque ni siquiera un tenedor. Tenemos acá a Nicolás Castañeda, que es un ingeniero de datos, que nos va a venir a contar una historia de migración a AWS. Bienvenido, Nicolás. ¿Qué tal, Marcia? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Y bueno, yo soy ingeniero de datos. O bueno, pues actualmente tengo un rol de arquitecto de datos en una empresa que se llama Globant. No sé si la conocen. Y pues nada, vengo a contarles una historia que no es de esta empresa, ya la tuve antes, pero me parece pues bastante interesante porque fue enfrentarme a una migración a AWS y no solo hacer la migración, sino conocer a AWS y entender cómo todo ese mundo del que muchas veces ustedes hablan dentro del podcast de cómo son las cajitas, cómo se mueve, cómo todo sucede, pues cuando uno se sienta a hacerlo, pues no, a veces tiene muchos retos o todo lo que con lo que uno se encuentra en el día a día.
Sangre, sudor y lágrimas. Algo así. Yo es como digo, ¿no? Yo en mi trabajo, sobre todo, yo hago demos. Entonces, yo puedo usar la última versión de lo que quiera. Si un dataset no me sirve, da igual, elijo otro. En fin, hago lo que me da la gana. Pero claro, luego sois vosotros, ¿no? Son ustedes los clientes que tenéis que hacer eso de verdad en un caso de uso con unas limitaciones en tiempos, en presupuesto, en fin, en un montón Exacto. de cosas, incluso legales muchas veces, y ahí es donde está realmente lo interesante. Sí, Sí. sí, exacto. Porque, digamos, lo que yo le comentaba a Marce, que, digamos, para mí el gran wow o el gran boom para mí fue cuando entrara a AWS y como desagregar como todo lo que yo ya conocía, digamos, pues en versiones on-premise, pues yo había trabajado mucho tiempo. Entonces yo ya sabía, pues tenía muy claro cómo era una red, cómo funcionaba la VPN, cómo funcionaba el servidor, cómo se alojaban las cosas, todo. Es decir, como que uno ya tiene muy claro, o más bien como mecanizado, como mira, en el servidor tal, dirección tal, tenemos esto, base de datos, aplicación, tal, tal. Es decir, como que tú ya tienes todo muy, como muy centrado. Ahora, llegar a la nube y cuando me dijeron, no, existe S3, ok, S3 ¿qué es? No, parece como un servidor, no, no es un servidor porque te aloja solo archivos. Ok, me aloja archivos y como proceso, entonces no, y para eso de pronto tienes un S2. Ok, ¿y qué es un S2? Y comenzar por eso mi gran wow fue como ese desagregamiento que se le hizo pues digo yo, como a los servidores o como un computador como tal, en que todo se convirtió en servicios. Entonces, pues creo ahí que es donde nace el concepto de que pago por lo que uso, pero pues también tengo que tener muy en cuenta que todo eso ya pertenece, aquí hay un pedacito, acá hay otro pedazo, acá hay otro pedazo, acá hay otro pedazo, y cuando lo junto, pues se hace la magia. Pero, pero claro, Así fue bien que interesante. esta migración fue tu primera experiencia con AWS. Hasta esa fecha Sí, vos vivías en el mundo on-premise muy feliz. ¿Y cómo llegaste a empezar? ¿Qué te dijeron? Un día vinieron y te eh, dijeron, ahora nos vamos a AWS. casi. Pues bueno, yo trabajé en una empresa que la casa matriz es en el Reino Unido. Entonces, pues bueno, yo vivo en Colombia. Un día vino un señor del Reino Unido y nos reunió. Y nos dijo, bueno, muchachos, de esta reunión salen con dos palabras en la cabeza. Y nosotros, ok, ¿cuáles son? AWS y Python. Pues yo trabajo en el mundo de datos. Entonces digo, es lo más importante. Y nosotros, todo el mundo quedó como, ok, y sí, todo ahora se va a hacer en Python y todo en AWS. Ok, y eso quedó como una reunión ahí que te dicen, este va a ser el futuro. Ya. Sí, bienvenidos al futuro. Ya. Chao. Resulta que comencé a trabajar en varios proyectos que tenían que ver con algunas cosas de Python, porque yo venía del mundo de Java. Entonces, bueno, pues aprender Python tuvo como algo de curva, pero pues me comenzó a gustar bastante. Cuando ya llegó un día y nos dijeron, bueno, empezamos nuevo año fiscal, proyecto, migración a AWS de toda esta data que está comprendida por años porque es una empresa que se encarga es de coleccionar o almacenar los datos financieros. Entonces tiene todo el tema de seguridad, ya se imaginarán lo que dice Javier. Es decir, tenemos problemas legales porque no puedes llevarte más de X información. No puedes usar más de X espacio porque eso es lo que está contratado. No puedes usar más de X cosa porque eso es lo que ya tenemos como el contrato que tiene la empresa con AWS. Entonces comienzan como tus limitantes. Como, bueno, quiero llegar a esto, pero tienes estos limitantes. Hasta ese momento, lo que yo más conocía era la consola de S3 de AWS. O sea, me había mostrado que eso era como unas cajitas y allá yo te cargaba un archivo y tenía el loguito de upload y el de download. Y eso era hermoso. Bueno, y eso funciona súper bien para archivos que te pesen, no sé, megas, ¿sí? 200 Sí. megas, 500 megas, 10 megas, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? La información que coleccionábamos cada mes, o más bien, sí, como de cada mes, era más o menos 200 gigas. Wow, por Eh, archivo. digamos, sí, sí, por archivo. Es Wow. decir, estaba fraccionado en zips, en varios CTZs, y era cargarlo así. Entonces era bueno, ya el botoncito de C3 ya no me funciona. Sí, sí. Entonces ahí comenzamos con los problemas de que, bueno, ¿y qué hay que hacer? No, pues eso es un mes, ¿no? Te estoy hablando de 200 gigas, un mes. Ahora, o queremos, o 20 gigas. Nicolás, Javi tiene una Nicolás, pregunta. sí, sí, Nicolás, me Ujú. gustaría preguntarte
una cosa aquí, porque tú hablas de 200 gigas y es un número y por ponerlo un poco en contexto, por hacernos un poco qué tipo de información había allí. Estabas hablando de una entidad financiera, estamos Ujú. hablando de datos de 1.000 clientes, de 1.000 millones, de qué estamos hablando un poco para hacernos la idea aquí. Listo. No, básicamente eran más o menos 20 millones de clientes, Un montón. pero de esos 20 millones, tú tenías, se trabajaba por vectores. Entonces, imagínate, como, sí, vectores, es decir, lineales, de, te puedo hablar de 200, 500 campos, sí, en Sea, 200, columnas. 200 puntos de información de Por cada cada uno de cliente. los 20 millones de 20 personas millones por cada y mes. tú y cada mes, y claro, y esto no, y esto te venía mal subirlo desde un botón en el browser por algún motivo, ¿no? Sí, algo así. Vale. Fallaba. Sí, con esto me queda bastante más centrado, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Claro, entonces comenzamos, resulta que un jefe mío, o bueno, el que era mi jefe, había trabajado o había hecho como una especie de experimento de trabajar con el SDK de AWS de S3. Y él había hecho como un proceso que era, creo que descarga o carga archivos y faltaba el otro. Es decir, él había hecho la descarga y faltaba la carga o al revés. Entonces, claro, trabajar con el SDK, la verdad no me pareció tan sencillo. Y resulta que yo comencé a buscar, a indagar y encontré una librería que me pareció bastante interesante que trabajaba con Python, que se llama Botocore. Entonces me di cuenta que Botocore además tenía otra opción, AWS, que era el AWS CLI. Entonces me di cuenta que con el CLI pues era muchísimo más sencillo porque fue comenzar a entender que, oh, resulta que hay un servicio de El CLI es la AWS. línea de comando para la gente Ajá, que no sabe lo exacto, que sí. es, porque uno dice CLI, Eh, pero ahora vos que lo descubriste sabes lo que es, pero ajá, sí, entonces resulta que dije, oh, existen, sí, y pues se empareja súper fácil porque tú pones como una llave en un archivo settings, él autentica y hace la magia y tú puedes con un solo comando cargar y descargar archivos, que es básicamente como un comando de Unix, de desde un tu Linux, un máquina. CP, ajá, o pues desde el servidor que estábamos configurando. Entonces, wow, fue como, ok, aquí con una línea hago lo que en el SDK iba a hacer en toda casi como una aplicación de Java. Entonces, y lo hice a través de, gracias a una librería Python. Entonces fue como más poder que le daba al conocimiento en Python. Y bueno, dije, listo. Primer paso, ya sé cargar y descargar archivos. Y una pregunta, porque yo creo que los primeros pasos a veces son los más difíciles, ¿no? Uf, Porque a medida que vas arrancando ya te sentís un poquito más confiado, me imagino, con la documentación, empezás a saber para qué lados buscar. Pero al principio, ¿no? Vos te dijeron, haz esta migración, ¿cómo llegaste a descubrir la SDK, la CLI? Vos dijiste, mm, la descubriste, te la recomendó tu jefe, pero algo así más no, tangible capaz para que la gente claro, que está no. descubriendo Sí, esto le ayude. claro, no, pues fue, no, la verdad fue eso, así como tú dices, sangre, sudor y lágrimas, eso no fue, no fue un día para otro, fue, pues primero ya teníamos lo que se suponía que funcionaba, que era el SDK. Comenzamos a tratar de trabajar con él y no funcionó nada bien. Entonces dijimos, ok, no funciona. Comenzamos a trabajarle, a hacer cositas y no, tiene bastante trabajo. Y pues paralelo a eso, pues yo tenía otros proyectos, otros clientes con los que trabajaba. Entonces yo tenía otras entregas y hacer la migración. Pues resulta que, claro, comenzó como a colapsar todo en el momento que la migración no andaba y tenía los proyectos andando al tiempo. Pues al final de cuentas fue comenzar a investigar, investigar y digamos de los recursos más valiosos que yo creo que encontré fueron algo de la documentación de AWS, de la librería de Autocore. Me pareció, pues la verdad, ahí salía como los ejemplos súper claros de conecta esto, descarga esto, instala esto y funciona. Y funcionaba. Eso es Entonces, no, importante. sí, no como esos tutoriales que uno clic, no funciona. Entonces, no, funcionaba. Entonces yo, ok, vamos por buen camino. Bueno, Nicolás, por si acaso, por si alguien no está tan familiarizado con las APIs y los SDKs de AWS, comentar. Esto que comentas de Botocore o Botocore, según como lo quieras pronunciar, es básicamente una librería open source, que es la que tiene todo el SDK cuando trabajas desde Python Ujú. para
interactuar con los servicios de AWS. Ujú, Si trabajas en Java, tienes un SDK diferente, que de hecho creo que es el que usasteis primero, que os ujú. gustaba un poco menos, porque realmente para trabajar con datos Python puede ser marginalmente mejor que Java y además es más amable igual de utilizar para integrar, pero también tenemos SDK para .NET, para Ruby, Exactamente. para PHP, para Rust, para Go, JavaScript. para Swift, para Kotlin desde hace poco, para Node, en fin, tenemos, seguro que se me olvida alguno, creo que en C también tenemos un montón de SDKs, ¿vale? Independientemente de qué tipo de desarrollador seas. Oye, Nicolás, pero que me queda claro, es como, vale, que te llevan ahí a la empresa en Reino Unido y te dicen hay que ir a la nube. Pero realmente, ¿qué problemas teníais con lo anterior? ¿Por qué tomáis la decisión de decir, oye, no, que queremos ir a la nube? ¿No funcionaba ya lo que teníais? Bueno, ahí no, pues digamos, funcionaba así, pero teníamos muchas limitantes. Entonces, para hacerlo más fácil ¿cuáles eran como los retos a los que nos enfrentábamos como en el día a día? Pues resulta lo que les comentaba, llegaba la información, toda la información financiera y pues imagínate, pues de los 20 millones de clientes, bueno, teníamos todo ese montón de información, pero lo que te decía, eso comienza a llenarse, ¿no? Y de ahí de esa información comenzábamos a crear features o features para crear modelos, ¿sí? Que al final de cuentas era pues el negocio de la empresa. Entonces, con esa información a procesarla. La proceso. Después de procesarla, creo de ahí features. De esos features, creo modelos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Yo necesito, pues como empresa, necesitamos la información, es decir, la cruda, la información procesada, y no era solo eso, sino que digamos, ya de ahí de las features ya tenía, digamos, se tenían como un estándar con más o menos de unas 200 features. Pero resulta que eso eso no es estático. Entonces, de pronto había algún cliente o algo que se estaba probando nuevo. Entonces, yo necesitaba hacer como adiciones. Entonces, yo necesitaba, bueno, voy a tener 200, ahora voy a tener 250. Vamos a probar 50 nuevas, a ver qué sucede. Vamos a probar 10, vamos a probar 20. Comenzábamos a crear eso. Y pues, ¿qué comenzaba a pasar? Que cuando comenzábamos a agrandar la cantidad de columnas por esta cantidad de filas, pues se nos vuelve un monstruo que ya, bueno, ya guardamos mucha información, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, en el mundo on-premise, pues yo guardo eso en un servidor. El servidor tiene un limitante y es el disco duro. Entonces, ese disco se me comienza a llenar. Y además, porque en ese mismo servidor comenzamos a tener cosas de que, o bueno, no sé si pasa en muchas empresas, pero normalmente en las que yo he trabajado pasa que tenemos un servidor donde ahí comenzamos a guardar muchas cosas. Y se comienza a guardar el trabajo del uno, el trabajo del otro, y comienzas a tenerlo, y comienzas a tener, no sé, así tengas 50 teras, así tengas una cosa exagerada, no te alcanza. Entonces, ¿qué comenzaba a pasar? Comenzaba, bueno, muchachos, hay que borrar algo. Y normalmente se sacrifica todo lo viejo. Entonces, toda la historia por allá de más de X años, no, borra eso, pum, se borra. Pero claro, perdíamos algo de proceso, algo que ya se había procesado y perder esa información. Pues bueno, listo, tenemos el backup, que cuando la empresa es juiciosa, pues ¿qué se hace? O bueno, en las que yo trabajaba, pues se sacaba el backup en una cinta y eso quedaba por allá y eso quedaba por allá guardado con las 10.000 permisos que había que gestionar con la persona de lo que sea, que necesito recuperar el año, mes tal, año no sé cuál y hacer todo un trámite para devolver esa información a un disco duro, montarla y usarla. Pero bueno, eso, entonces comenzábamos a tener muchos problemas, por eso digo, no sé, pero en mi mundo on-premise fue muchas veces así. Entonces era un problema que no, a nadie le gusta, la verdad. Entonces, Vale. Claro, entonces por eso entiendo ahora mucho más que el punto de entrar en la nube fuera S3, entonces, ¿no? Porque ajá, te da justo esa capacidad de guardar lo que te dé la gana durante el tiempo que aunque te te dé la hagan, gana para procesarlo cuando te haga falta, ¿no? Que realmente ahí, sí. exactamente. Entonces, claro, y comenzaba porque además de eso, pues digamos, se vuelven como problemas técnicos y además como de también que afectan a todos. Entonces, yo de para atrás no puedo tener información procesada porque ya no me queda espacio, pero esa información procesada me sería útil para crear de pronto algún modelo, alguna cosa nueva para vender. Entonces, ni puedo usarlo, ni puedo utilizarlo, entonces quedo como en un limbo de qué hago, porque si sacrifico esto ya no puedo hacer lo otro, y entonces, bueno.
¿Estaban solo como un. haciendo modelos como de machine learning también al final? Sí, no, lo que pasa es que, digamos, la empresa se le vende modelos pues, a las entidades financieras, aseguradoras, bueno, para un montón de industrias. Entonces, claro, tú guardas mucha información, pero toda esa información que se guarda, pues esas features que se van creando, pues muchas veces tienen características especiales para cada negocio. Mm, Sí, porque para cada negocio pues es diferente lo que analiza. Entonces, digamos, hay obvio. unos que analizan, no sé, si la persona es mayor de 30 años o si la persona, no sé, tiene alguna característica diferente que la otra, pues no es lo mismo para un banco, que es un negocio tradicional, a de pronto, no sé, una aseguradora, ¿sí? Que le interesan otras cosas o que le interesa de pronto, a cada sector le interesan cosas diferentes. No. Javi, Entonces, esto me recuerda un poco a la serie que hicimos el año pasado, ¿no? De que vos nos contabas todas estas cosas de machine learning y de las features y no sé qué. Como que esto lo está trayendo a tierra a que realmente esta es la forma que se hace todo lo que nos contaste. Sí, sí, claro, al final Nicolás recibía datos en crudo, pero realmente Exacto, tú los tienes que preparar dependiendo el tipo de entrenamiento y exacto. el tipo de modelo. Y además, como él decía, ¿no? Ahora tengo 200. Oye, se le añado 50 más. ¿Funcionará mejor o peor? Pues no lo sé, vamos a probarlo y veamos, ¿no? Que es un poco. Y claro, entiendo que esto al estar en un entorno físico con recursos limitados, porque al ujú. final es lo que tienes en on-premise, es complicado, ¿no? Puedo hacer tantas pruebas y poder incluso lanzar en paralelo diferentes cosas. Entiendo que ahí tendríais también algún tipo de problema. Claro, entonces ya recibimos los datos. Queremos hacer las features. Hacer las features requería procesar información. Eso lo hacíamos en algún otro servidor normalmente, pero comenzamos a estrellarnos con ciertos limitantes importantes que hay como en el mundo on-premise. Ejemplo, resulta que el servicio, sí, digámoslo así, el servicio que procesaba la información, que molía la información uno por uno y generaba nuevas features persona por persona, pues resulta que ocupaba un servicio Spark. Entonces, comenzar a utilizar Spark tiene ciertas ventajas y limitantes, porque resulta que Spark creo que la palabra es multipropósito. Entonces, al ser multipropósito, pues él tiene como, pues unas ventajas, es que me va a servir para lo que yo quiera, pero para el uso y recurso de la máquina que me va a solicitar es el 100% de la máquina, entonces de la CPU. Entonces comenzamos a estrellarnos con las realidades y es que, ejemplo, en el mundo on-premise, que siempre me pasó, resulta que siempre teníamos como un grupo de las personas de infraestructura o no sé cómo les llaman en otros lados, que son las personas que dicen, mira, ningún servidor puede tener un uso de CPU de más del 90, 85, 80%, etcétera. Y si me utilizas más de eso, quiere decir que tú estás haciendo un proceso que está mal. Pero resulta que al usar Spark no está mal, porque Spark necesita eso, ¿sí? Es decir, por definición él va a ejecutar, va a procesarte eso. ¿Por qué? Porque él trata de utilizar en paralelo los cores y pues además de utilizarlos en paralelo, pues va a ocuparlos todos. Entonces, ¿qué hago? Y si los trabajo en single core o si los trabajo en multicore, mejor dicho, eso tiene un montón de capacidades que hago. Entonces, ya de entrada tenía ciertos problemas a veces con que estamos llenos de alarmas. Entonces, venían del área de infraestructura, oye, es que me estás colapsando los servidores. Y por otro lado, pues es un servidor, ¿no? Ese servidor normalmente es compartido. Entonces, es compartido así sea con el área más pequeñita, y resulta que, no sé, le impactabas a ellos el uso de lo que ellos necesitan. Entonces, comenzábamos, ok, ¿qué hago? Porque yo necesito procesar, y pues lo que sea, ya no necesito probar 200, ahora 250. Quiere decir que si mi proceso antes se demoraba 3 horas, ahora se va a demorar de pronto 4, y resulta que la persona entró a la hora 3 y quería usar el servidor y no sé, de pronto encontraba más fácil tumbarme el proceso y yo perdía 3 horas de proceso. No, no, No. no, y si fuera y si fuera solo eso, solo, ¿eh? Pero un problema que yo he sufrido, de hecho, con Spark y que he visto en muchos clientes, es que lo que tú hagas y lo que hagan ellos, igual tenéis diferentes dependencias.
porque tú dices, oye, mira, es que me hace falta una librería específica. Ujú, Igual, igual ellos tienen algo que es directamente incompatible. O a nivel de configuración, ujú. Spark es una herramienta muy potente, tiene un montón de opciones diferentes de configuración y algunas son más eficientes para un tipo de proceso que otras. Entonces, al final, ese que sea un recurso compartido siempre hay mucha fricción, ¿no? Entre, oye, incluso cosas que me pasaron a mí de subir de versión. Yo igual decía, han sacado esta funcionalidad nueva en Spark, pero en la siguiente versión. Pero claro, si subo yo, no sé qué voy a romper del resto Exacto. de gente que lo utiliza. Y al final siempre acabas usando pues una cosa que tenía 2, 3 años por no moverlo, ¿no? Y no romper lo demás. Exactamente. Entonces, claro, yo no podía, entonces todas esas fricciones y todos esos problemas, esos retos se comenzaban a convertir en cuellos de botella. Porque, ¿qué me pasaba? Yo decía, bueno, no sé, para entregar, por ejemplo, yo estaba en el área de ingeniería de datos y de plataformas y teníamos aparte el área de data scientist y el área de modelos. Entonces, ellos me pedían como, oye, necesito, no sé, el procesamiento de con estas características, con todo y de tal fecha a tal fecha. Sí, eso me implicaba que como era, digamos, de un año, 2 años, año y medio, 6 meses, lo que fuera, pues eso impacta en el tiempo que se va a demorar procesando. Ese tiempo que se demoraba procesando, pues si llegaba a ocurrir cualquier mal escenario, pues yo me demoraba más tiempo. Al final de cuentas, eso era lo que impactaba. Yo me demoraba, ya no me demoraba un día, sino me demoraba dos, o si no me demoraba antes 2 días, ahora son cuatro, cosas así. Entonces, y eso después cuando se lo pasaba al de modelos o al de data scientist, pues ya comenzaban ellos a demorarse también más haciendo el análisis y los modelos que querían sacar. Entonces, si ellos pedían, no sé, una semana y yo ya me demoraba 4 días, pues ya tenían solo 3 para una entrega. Entonces, todo el equipo comenzaba a tener como esos pain points donde, bueno, pero es que es culpa del uno, es culpa del otro. Todo, sí, como yo le pedí tal cosa, ¿por qué no? Sí, todo eso comienza a pasar. Entonces comenzamos a descubrir que, pues, con AWS, cargar la información, pues, uno, ya la tenemos cargada. Desde ya no nos preocupamos porque si tengo, pues, el reto fue llevar 7 años, ¿sí? Y revisar que estuvieran los 7 años. Entonces, listo, tengo 7 años ya cargados de información, historia, que me sirve para procesar. Ahora, procesar, cuando comenzamos a hacer todo el tema de procesamiento, claro, com- ¿qué me comenzó a pasar? Yo comencé a cargar, gracias a las librerías, rapidísimo la información a AWS. Y una de lo otro era, bueno, vamos a cargar los 7 años procesados desde abajo, desde on-premise, que era lo que conocíamos. Resulta que comenzamos a procesar, pero comenzó a pasarnos esto. Si ya con un mes, con X tiempo me demoraba, ahora con 7 años comencé a demorarme pues muchísimo más. Entonces yo dije, bueno, aquí ya comenzamos a tener problemas. Pero resulta que fue cuando ya encontramos que había una opción que ofrece también AWS, que se llaman los S2. Entonces, y los S2, pues era mucho más sencillo Los porque, S2 son las máquinas ah, virtuales en total, AWS. Ajá. Entonces, yo en la máquina virtual, en cada máquina, entonces resulta que hablamos con un equipo, que eran los de DevOps, y les dijimos, venga, necesitamos, pues, si se puede, algunos S2, porque yo encontré que existían los S2 y yo, bueno, quisiera tener S2, a ver si es posible, porque claro, pues, venía el mundo on-premise y entonces yo decía, ven, pues, si un servidor es un montón de problemas, ahora imagínate donde les pido uno en la nube, quién sabe qué problemas va a tener. Entonces, cuando me dijeron, no, sí, lo que necesites, ¿cómo lo necesitas? Y yo le dije, no, pues necesito más o menos tanto. Y pues la verdad fue como muy, no, pues no manera de chiste, sino que me dijeron, ¿y cuántos necesitas? Y pues yo no entendía ni siquiera así, como sigue cuántos necesitas. Yo no, pues ojalá 10. Magia. Al otro día, estos son tus claves, estos son el acceso a SSH, toma tus 10 servidores. Y yo, ok. ¿Solo para mí? Exactamente. Entonces, claro, y los puedo usar cuando yo quiera, sí, sí, cuando tú quieras, y yo, de verdad. Y ¿En sí, como serio? que fue como wow, y yo, no, de verdad, sí, sí, sí. Entonces, claro, nos tocó modificar el código que ya teníamos para la versión on-premise, para que funcionara en la versión de cloud. Entonces, pues ahí nos demoramos bastante, pero fue, digamos, lo que decía Javi.
Fue básicamente que en ese momento AWS solo trabajaba con la versión de Spark 2.4 y nosotros Mm, estábamos trabajando por gusto con la versión 2.7. Entonces fue como hasta que encontramos como después de una semana larga de no dormir el problema, bajamos la versión y funcionó. Replicamos eso en todos los servidores, la misma carpetita, todo el mismo formato y comenzamos a procesar. Entonces, pues ya te imaginarás la diferencia de tener un servidor que era compartido, que a veces podíamos usar y a veces no, a tener 10 procesando simultáneos. Pues fue poner, ya los ponía por años. Entonces aquí iba a trabajar 2018, aquí iba a trabajar 2017, aquí iba a trabajar 2018 y entonces ya en cada uno pues se me volvió ya ya era más mi gestión de, bueno, yo aquí tenía tal, yo aquí tenía, entonces ya comenzaba a ver, a ver más la información ya procesada, ya lista. Y dijimos, bueno, y hay que hacerle revisión a la información. Entonces comenzamos ¿cómo hacemos una revisión de la información? Pues la empresa ya trabajaba con una herramienta que es aliada de AWS, que se llama Databricks. ¿que se Y, llama cómo? Databricks. Ah, ajá, y también, pues yo sé que Amazon tiene uno propio, después lo conocí, que se llama MR. Entonces, pues, no, en ese momento no lo conocía, pero sabíamos del otro. capaz podés contar un poquito qué hace esas herramientas, porque creo que nunca hablamos ni de MR ni de Databricks. Si no lo contás Listo. vos, lo cuenta Javi, como quieras. Quien tú quieras. No, no hay problema. Los dos es básicamente para las personas que han trabajado con Python, eh, habrán visto alguna vez un Jupyter Notebook. Y los Jupyter Notebook pues nos dan la facilidad de poner texto y además código que podemos ir dibujando en cajitas. ¿Sí? Entonces resulta que Databricks y MR hacen lo mismo, nos dejan hacer como esos Jupyter Notebooks que están conectados, que eso fue lo que nos pareció más chévere, a S3. Pero entonces yo ya lo tenía conectado a los buckets donde yo ya tenía la información procesada. Mm, Entonces ya me daba toda la habilidad y todo el procesamiento de, ok, voy y miro este año, voy y miro estas carpetas de este bucket y voy y trabajo con eso y reviso si ya está listo. ¿Qué es lo que a mí me pareció como chévere cuando conocí Databricks? Que tiene la ventaja de que trabaja con 4 lenguajes de programación. Entonces tú puedes estar en una cajita trabajando en Python, en la otra puedes trabajar en Java, en la otra o Scala, si no estoy mal, en la otra puedes trabajar con R y en la otra puedes trabajar con SQL. Entonces tú creas en uno un data frame en Python y en el otro coges la misma variable y en SQL lo abres y creas un query o viceversa y comienzas a hacer un montón de cosas entre lenguajes. ¿Mm? el mejor También para la tienen, situación correcta. exactamente. Entonces ya es tu experiencia y pues tu nivel de programación te van a decir como, no, aquí me rinde más hacer esto o es más fácil hacer esto. Y también, pues si necesitas hacer gráficas, tiene una opción para hacer gráficas o hacer tablas o lo que sea. Entonces, pues te da ventajas, pues bastante, digamos, o facilidades para llevar a cabo ciertas tareas. Pero entonces, ¿qué comenzamos a ver? Ok, resulta que yo ya cargo la información, ya la proceso, pero ¿habrá alguna herramienta que me haga como un evento en el que cuando llegue la información comience a procesarla automáticamente y que no sea Mm, yo el que llegue y de clic y tal? Entonces, ya entonces estás comenzamos agarrando confianza, veo o sea, acá. claro, ya dijimos, claro, porque ya hazlo 200 veces, pues ya uno como que no, pero ya Ya 10 es aprendí. suficiente. No, yo siempre he dicho, pues ya los perezosos que nos gusta la parte de automatización decimos, no, ya no. Ya después de la 10 no, porque debe haber algo más fácil. Entonces resulta que comenzamos a descubrir que existían cositas como Lambda. Entonces, ok, y yo puedo conectar Lambda haciendo cositas diferentes entre servicios. Oh, entonces yo puedo poner a que esto me genere un evento y que cuando genere este evento, tal, y comenzar a hacer todo un proceso que comenzara a construir de alguna manera como un pipeline y que al final comenzara a poder revisarlo, ¿sí? Que me lleguen correos, que me hagan ciertas cosas que me digan como terminé, no sé qué, se procesó y comenzamos a crear una especie de pipeline que nos da al final ya, ya lo último, que eso sí ya nos tocaba a mano,
entrar a hacer como el data quality, es decir, bueno, ya cargué los datos, ya los procesé, ya veamos que el procesamiento sí hizo lo que hizo, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Y comenzamos ya a revisar, entonces ya los problemas se nos convirtieron fue al final de la cadena. Entonces ya la cadena estaba, pero ya no tenía el problema de cargar, procesar, guardar, ¿sí? Sino ya era, revisemos si sí está bien. Pero entonces, ¿qué nos comenzó a dar eso? Pues nuevas posibilidades. Entonces ya no queremos 200 variables, ahora o 200 features, ahora queremos 500. O es más, hicimos para un modelo, si no estoy mal, hicimos un input como de 2500 variables. Wow. Entonces, ya no, es decir, pero ya se nos había quitado, ya los primeros problemas ya los habíamos superado, ¿sí? Entonces, yo digo que a medida que va pasando el tiempo y eso, y pues la confianza y todo con Amazon, pues le va dando uno eso, como ya vivo allá, ya yo sé que voy a mi S3 y tengo esta información, esta información, esta información, y pues además voy comenzando a conocer de cosas donde, ejemplo, la información que cargo acá solo la puede ver este grupo. Entonces comienzo a darle Sí, permisos a la un bucket. seguridad. Vos Ya, decías eso, que era algo muy importante para tu proyecto, ¿no? exacto. Entonces yo aquí solo lo puede ver este grupo o este equipo porque ellos son los que tienen acceso. Y de aquí para allá le muestro esta otra información que solo le interesa a este equipo. Y solo pueden verlo porque yo cogí y le di permisos en un bucket. Entonces, ok, voy aprendiendo más de cómo funciona permisos, grupos, usuarios en AWS. Y pues me va dando también más herramientas. Entonces, digamos, lo que estábamos viendo ya al final fue como encontramos pues varias herramientas que juntas pues nos daban muchas cosas chéveres, pero además era que cada una nos daba posibilidades de personalización, de decir, bueno, yo quiero solo este pedacito para estos y este otro pedacito para aquellos, y me abre como una ventana de posibilidades donde yo ya puedo decir, vea, estas personas ven esta información y pueden trabajar con esto. Y esas personas son encantadas con esa información porque la tienen disponible inmediata, ¿sí? Y pues lo otro, pueden trabajar donde quieran porque pues se vuelven como conexiones a través de o una VPN o de la cuenta de AWS o lo que sea, que ya no están ligadas tanto al computador como lo teníamos como antes, como digamos que yo lo veo así como antes visualizado, que era como si no trabajo en el computador de la oficina no puedo. O si no voy a la oficina y me conecto por un cable, no puedo, no. Ya de pronto a través de una VPN y entro a una página y eso me lleva a otro lado y ahí puedo trabajar de manera segura porque no puedo ni descargar ni cargar y pues todo lo que sucede en ese ambiente. Y eso me da un montón de posibilidades. Ahora, claro, llegamos al final que muchas veces hay que entregar cosas en Excel. Y pues ya ahí sí ya se nos vuelve un mundo en el que muchas veces no tenemos mucho control, pero ya disminuimos muchos riesgos antes de llegar a eso, ¿sí? Que Claro. antes pues no, es decir, no tenía el cómo y pues habían muchos problemas. Entonces creo yo que a raíz de empezar con AWS, pues ir desagregando todos esos pedazos de problemas y además irlos pensando como, ok, yo ya conozco un problema y yo ya vivo, como tengo mi realidad en el mundo on-premise, digamos de lo que les decía de procesar. Entonces yo ya vivo en mi mundo on-premise que yo sé que me voy a demorar tantas horas haciendo esto, tantas horas haciéndolo. Es Mm, decir, como que ya tú te mentalizas. Tenés que Y ya, reaprender cuánto tiempo exactamente, lleva. exactamente. Pero si yo ya digo, bueno, pero yo ya me lo puedo llevar esto, si esto funciona casi, pues debería funcionar igual en AWS, ¿por qué no lo hago? Y comenzar a decir, ok, lo hago mejor en AWS. Claro, duele un poco, lo que digo, por ejemplo, lo que nos pasó con Spark, duele un poco aprender No. qué es lo diferente, pero ya después la ventaja, es decir, yo te estoy hablando que si esa migración fueron 7 años, básicamente llevamos casi Pero no, medio petabyte. no sé, no 7 años que demoraron a hacer la migración. Ah, ¿Cuánto exacto. tiempo físico Claro, demoraron a hacer la exacto, migración? así Desde el es. día que empezaron hasta que más o menos estaban Ah, contentos. ¿Cuánto tiempo les llevó? yo creo que aprendiendo, haciendo todo, eso fue como más o menos que comenzamos a llevar información en serio y haciendo como todo el proceso, como más o menos desde mediados de mayo, creería yo, como hasta agosto. Muy rápido. ¿Sí? Pero Para pues no solo saber llevando nada. información. Claro, solo llevando información. Procesando fue un poquito más. Mm.
¿Mm? Ahí te quería hacer alguna pregunta, porque pasaste antes y como estás contando que era muy interesante, no quería cortar el Tranquila. flujo, que me pareció que está muy interesante, pero comentaste hace ya un buen rato y justo ahora has vuelto y me ha venido muy bien la parte de que tienes muchos datos para mover y la mejor forma de hacerlo. Entonces, mover todo el histórico ese de datos, dices que os llevo como casi 2 meses de transferir datos a lo que es la parte puramente de copiar por red, ¿no? Prácticamente Ujú, los datos. exactamente, sí. Lo digo porque si hay alguien que está en esos problemas, hay cosas que igual se pueden hacer, ¿vale? Que podrían ayudar y lo comento aquí porque seguro, Nicolás, las has visto y decidisteis que será vuestra opción, pero bueno, por ejemplo, si estás en el ecosistema de Hadoop, de Spark, en lugar de copiar directamente con S3 con líneas de comandos, tienes herramientas del ecosistema de Spark, de Hadoop, como DistCP, que te permiten hacer copia entre un clúster de Hadoop a Ujú. otro y soportan copiar a S3, lo hacen en paralelo, lo optimizan y bueno, te da un poquito, pero incluso si tenéis, que imagino por tu cara que lo considerasteis o lo usasteis, pero hay una opción que creo que es muy interesante, que a veces no se conoce bien, y es toda la familia Snowball, que son dispositivos físicos. Imagínate que tú dices, oye, mira, en nuestro caso concreto, mover nuestros datos, desde que le da el comando de copiar hasta que llegan a S3, imagínate que te llevan 3 semanas, porque tenéis una información enorme y tenéis un ancho de red determinado y no podéis usar el ancho de red de toda la empresa porque el resto de la empresa pues se va a molestar contigo porque no puede utilizar para otras cosas la red y al final pues os dejan un canal dedicado y bueno, tardáis 3 semanas en mover pues yo que sé, terabytes, incluso petabytes de información, ¿vale? Porque al final, cuando tienes muchos datos, no puedes transferir eventualmente más rápido de un tercio de la velocidad de la luz, ¿no? Por mucho que tengas Ujú. una red muy rápida. Bueno, pues la familia Snowball de dispositivos son unos armaditos. Bueno, depende, ¿no? El más pequeño es prácticamente una caja de zapatos. Los normales son como un maletín o como un armario pequeño. Y el más grande, el más vistoso, es un tráiler entero. Y básicamente es almacenamiento. Y entonces Mm. tú, si los pides en un Snowball, depende de qué tamaño quieras, te lo enviamos. Esto va por mensajería segura. Tiene una firma digital, tiene, en fin, todo tipo de medidas. El aparato en sí mismo pues cumple requisitos militares de eso, ¿no? Pues de cómo es de duro y lo enviamos a tu empresa para que tú directamente lo conectas por un cable a tu red y lo copias como si fuera un disco duro, lo llenas de Mm. datos. Esto cuando tú lo tienes, nos lo mandas de vuelta y nosotros lo enchufamos a S3. Y lo De, llena. for- de forma que hacer una migración, por decirte una barbaridad, de 100 petabytes de información, ¿vale? Se puede hacer unas 2 semanas. Esto con el camión, ¿no? Es como Claro, lo sí. conducimos el camión. Pero las empresas normalmente lo usan el camión porque tú no tienes normalmente necesidad de 100 petabytes, tienes más bien de unos pocos terabytes, algún petabyte. Entonces, con armaditos de estos, en pocos días va a estar en tu empresa el tiempo que te lleve llenarlo, que cuando es en local, en lugar de unas semanas, se va a demorar unos días, quizá en 3 4 días has llenado, has transferido al dispositivo físico, lo mandamos de vuelta, lo enchufamos y con esto lo tienes, ¿no? Lo utilizan gente, tanto como vuestro caso, para migraciones de datos muy grandes, como gente que trabaja en entornos muy desconectados, ¿no? Un caso que me resultó curioso, pues en una erupción que hubo en un volcán en Hawái, se enviaron estos dispositivos para que pudieran sacar datos muy rápido antes de que la lava pasara por encima del laboratorio donde estaban los servidores físicos, ¿no? Entonces, y se usa eso, se usa en barcos que están en alta mar y no tienen buena comunicación, recogen muchos datos de investigación científica y luego los quieren mandar cuando vuelven a tierra, en fin, que se puede utilizar para diferentes cosas, ¿no? Y por eso te comentaba que igual para migraciones grandes hay mucha gente que cuando conoce la familia está Snowball de dispositivos y le podía venir bien. No, que no, no lo conocía, pero súper interesante. Y además, no, y lo que tú Sí, dices, mira, claro, el tiempo, sí, lo que pasa es que se vuelve no, lo que tú dices, no es que yo no quiera, sino que se vuelve un problema ya desde cómo gestiono mi tiempo, en el sentido de que sí, voy a mandar N teras o N peta o N sí, gigas, y yo cómo hago si normalmente, pues, digamos lo que yo te decía, voy a cargué.
hay que revisar si lo que cargué está bien. Pero si yo lo cargo directamente, lo enchufo en un cable, pues yo estoy seguro que lo cargó. Es decir, ahí cuando dice 100% es 100%. Entonces, ¿sí? Oye, una cosa que imagino que te resultó curiosa, pero ¿en qué momento tú te das cuenta, cuando estás en la nube, de que realmente el almacenamiento y el proceso están separados? Porque claro, tú cuando estás en tu clúster de Spark, Ujú, para poder procesar tus datos, tienes que copiarlos al clúster de Spark. Si ujú, está en el backup, los tienes que traer de vuelta, copiarlos, en fin, este tipo de cosas. Cuando estás en S3, tú no tienes que copiar nada. Tú desde C2 o desde MR, desde ajá. Databricks, desde donde quieras, tú accedes a todos los datos. En el momento que te das cuenta, se te ocurren nuevas formas de trabajar. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue para Sí, vosotros ese proceso? pues ahí fue como, pues primero la velocidad, porque para una idea, nosotros teníamos ese mismo Spark y eso mismo funcionando, ese mismo Jupyter que te digo que aparece en Databricks, lo teníamos montado en un servidor en local. Cuando queríamos hacer algo parecido, créanme que muchas veces nos pasaba el error de el overflow y chao, es decir, no podía cargar la data, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el mismo recurso no da para, no sé, cargar cuando era más de 20 X gigas y él necesitaba un espacio y además los cores se fritaba ahí. Chao, es decir, nos decía y el error o se quedaba cargando y nunca acababa y listo, ¿sí? Entonces, cuando comenzamos a verlo en el otro que le dábamos clics, de pronto se demoraba, pero terminaba. Entonces ya era como, ok, ya acaba. Es decir, al otro lado que era un tiempo eterno, literal. Acá al menos podía ser una hora o al menos, muchas veces Databricks creo que es el que te dice cuánto tiempo se va a demorar ejecutando algo. Entonces, o te dice, lleva tanto tiempo. Entonces tú dices, bueno, lleva 20 minutos, lleva una hora, pero ¿cuál es la ventaja? ¿O qué nos pasaba? Que muchas veces ese servidor on-premise eran 10 personas de un equipo que necesitaban el mismo servidor. Entonces, cada uno haciendo de pronto la misma consulta, pues era un problema durísimo y pues era cada uno analizando de pronto cosas diferentes para clientes diferentes, pero usando la misma información. Mientras que cuando estábamos en el otro, pues ya era, cada uno tiene su usuario, tiene un clúster donde pues ya podíamos hacer N clusters y decirle, mire, ustedes usan este clúster, ustedes usan este otro, ustedes usan este otro y van a la misma fuente de información y no nos importa. ¿Mm? Entonces comenzamos como a distribuir el problema y nos dio ventajas enormes para también el tema de análisis y de tiempos, ¿sí? Entonces, ese tema de tiempos y fue, se volvió vital porque entonces ya comenzamos a competir y a dar pues otras cosas que antes no se podían, ¿sí? Digamos, ya pronto eh, se vivía mucho de que no, vamos a procesar tal cosa, no, nos toca en la noche porque a esa hora no trabaja nadie. Entonces se ponían a hacer cosas y entonces la persona tenía que quedarse de pronto lo ponía a ejecutar a 7 8 de la noche se conectaba o lo dejaba en la oficina y llegaba el otro día a las 7 8 de la mañana, falló a la medianoche y pues quién se dio cuenta. ¿Sí? Entonces, Incluso imagino que también incluso a nivel de presupuesto, ¿no? Que de repente, antes cuando era un clúster compartido, es como, bueno, tenemos un clúster y nadie sabe muy bien quién realmente está usando ujú, recursos. Aquí, si cada uno puede tener el suyo, te queda muy claro, ¿sabes? Que dónde está el gasto y dónde está el claro, sí, consumo. exacto. Sí, y eso se vuelve, bueno, eso sí ya es para la gente que maneja la plata, que no sé cómo sea, pero ya saben como, bueno, este grupito utilizó este clúster que este mes gastó o se facturó en Databricks o en Amazon, facturó X dinero. Entonces ya es más fácil cobrarle a cada proyecto y pues sacar como costos muy reales sobre el uso. Que antes lo que tú dices era, bueno, esto es para todos. Muchachos, cuídenlo. Si alguien lo daña, que nos avise. ¿Sí? Y las soluciones, pues muchas veces que eran, el que era como administrador, o que yo era, que estábamos como en esos roles, pues ese administrador, pues la solución cuál era, no, nunca termina. Pues eliminar el proceso y nos vamos a pisar porque pues no hay mucho que hacer.
Una pregunta, Nicolás, porque vos hablás un montón de todos los problemas que te daban premis, pero me imagino que también hubo algún desafío cuando migraron a la nube, ¿no? ¿Hay alguno Uf, así que te venga a la cabeza de decir, no, pa, esto? hay uno que me parece a mí como el más difícil y es la gente. Es decir, Nunca es un problema tecnológico. ¿por qué? Porque, claro, acostumbrar tú a las personas a que, no sé, mira, ahora tienes que entrar a esto, ahora tienes que hacer este pasito más, que va a ser súper rápido, lo que sea, pero tienes que ahora hacer un doble factor de autenticación, que esta clave nunca la olvides, que por favor no sé, como por ejemplo con Databricks, yo hice pues como un mini servicio que se conectaba, pero uno tenía que darle una piqui y para que nos retornara datos más fácil y todo eso, pero pues ¿qué pasaba? Creamos tokens que duraban 90 días, entonces la gente a los 90 días se les olvidaba que había que resolicitar el token, bueno, todas esas cosas, pues eso normalmente, es decir, esa curva de aprendizaje, aunque sea rápida, pienso yo que se vuelve una pared cuando la gente no quiere cambiar, ¿sí? Y eso es muy difícil de superar. Y pues lo otro, yo creo que cosas difíciles, entender, pienso yo como el que ya no tienes las cosas en un solo sitio. Es decir, es como ya, entonces, no sé, proceso en Databricks, ta, pero quiero un archivo. Entonces, por seguridad, muchas veces se tenía que, tú no podías darle descargar desde Databricks, sino que lo mandabas a un servicio que lo dejaba en S3 y te lo mandaba a tu usuario o te lo dejaba en un servidor aparte, donde tenía como todas las cosas de seguridad para que solo entraran X o Y personas y que tuviera un formato. Bueno, todo eso se hizo. Entonces, enseñarle a la persona, ok, ya tú le das clic acá a descargar, pero el descargar no está en esta página, el descargar está por allá en otro lado porque cumplimos con todo lo Claro. que nos piden. ¿No? Pasa que capaz antes también confiaban mucho en la seguridad on-premise. Como Mm, está acá, no va a pasar pues no, nada. exactamente. Sí, la verdad sí, sí era mucho eso. Por ejemplo, creo yo y que era como la seguridad clásica, ¿no? Como para que no suceda nada, bloqueamos los puertos de todos los computadores. ¿Sí? Pero igual te dejan enviar un mail con el archivo. Entonces, pues, Hablando de datos grandes y de un tema financiero y esto, ¿cómo fue ese cambio a de repente los datos están en una región de AWS, ¿no? Y además hay muchas. ¿Y cómo claro. fue esa parte? No, claro, eso fue un proceso duro porque, bueno, primero, entonces no se puede cargar X información, es decir, había un pedazo de información que no se puede cargar, otra que sí, y además había que hacer un proceso de una palabra que odio, pero se llama anonimización. Entonces, Ujú. no me suena en castellano, pero bueno, anonimizar los datos Sí. era que, no sé, tú tienes tu número de documento que es el 12345, pero está mal que la gente vea que es el 12345, entonces hay que pasarlo a 5, 8, 20, J, A, Q, lo que sea. Entonces, convertir ese proceso pues se volvió un tema difícil, pero no, eh, nos ayudó bastante a hacer como el proceso un poco más pues sencillo en el tema de confiar en los datos, porque pues ya teníamos el proceso de anonimización por un lado y por el otro pues ya los datos, pues es como si yo te dijera la letra JQ con el número 50. ¿Qué te dice eso? Sí, Nada. sí. Sí, sí. No, no, pues No, no no, tiene. sí, lo decía por eso, ¿no? Porque a veces cuando la gente se va a la nube la primera vez, el tema de las regiones, el estar distribuido, el que tus datos de repente están en un sitio diferente, pues sí que puede ser a veces un reto, ¿no? Que de hecho nosotros, por llevar también la pelota a mi terreno, este año vamos a abrir una región en AWS en España y uno de los grandes beneficios es que muchos clientes que tienen requisitos estrictos de residencia de datos, bueno, pues al estar dentro del mismo país, tienen su vida un poco más fácil, ¿no? Que también por eso me he Ujú. encontrado con equipos que, oye, tienen limitaciones legales o de compliance Sí, de la empresa para las que les resulta un reto al final. sí, digamos, eso yo lo viví con una empresa, pero ya antes de AWS, hace muchos años, con los que ellos hacían auditoría médica. Entonces, ahí sí, la ley
si tú vas a tener información digital, te pide que los servidores estén en el país y no puedes sacarlos. Ujú. Entonces, digamos, ahí sí, digamos, hay cierta, por eso creo que depende más de las industrias y pues también creo yo que para ciertas industrias es más sencillo o importante tener la información o tener los clústeres de AWS y pues, los data centers en el mismo país. Para el tema de los Pero incluso tiempos, entonces, incluso para la vuestra, que son servicios financieros, esto nunca fue un problema, ¿no? Lo digo porque a veces se magnifica. En realidad, en una gran mm, mayoría de casos no hay un problema. Las empresas a veces quieren tenerlo por lo que sea localmente, incluso a veces por folclore, otras veces porque realmente hay un requisito, otras veces por cualquier motivo. Pero en vuestro caso, servicios financieros, ningún pues, problema, ¿no? El pues beneficio de tienen, la nube tienen, es tienen, más que... Sí, tienen como ciertos requisitos, pero se pueden sí. adaptar. Es decir, tú puedes hacer cosas para adaptarlos. Ujú. No es que, es decir, no es un no rotundo, sino bueno, pero Sí, ¿qué te vas a llevar? ¿Qué sí. información vas a tener? ¿Cómo la vas a tener? Es decir, esa anonimización que es como una inscripción, ¿cómo la vas a hacer? Es Ujú, decir, todo eso pues hay que ujú. cumplir y ya uno, Sí, listo, sí. mira, ya la cumplí, puedo tenerlo acá, pero no, pues digamos alguna vez, y yo no sé si sea cierto, pero alguna vez yo escuché que algo así como que en Amazon se hacen parches de seguridad como miles de veces por hora, una cosa así. Entonces yo decía, entonces es como, bueno, ¿quién va a ser más seguro? ¿Amazon o mi mundo on-premise con un grupito de seguridad que, que la verdad es Bueno, decir, claro, tiene ahí está sus, la clave, ¿no? Sí, sí. Ahí está la clave, no porque la gente que tienes en tu equipo no sea mejor, no, que seguramente claro, muchos lo sean. Eso sí, es un tema de escala. Nosotros al ujú, final, pues tenemos equipos, como nuestro negocio es la infraestructura, pues tenemos equipos enormes que ujú, están allí y además tenemos un montón de clientes que también están con el ojo muy puesto, ¿no? Y al final, pues lo que hacemos para uno ayuda a todos. Y en un equipo exactamente. pequeño, pues es un problema de escala, no es un Ujú, tema ni de conocimiento. Al final, sí, sí, no sí. puedes llegar a más. Sí, sí. Sí, es decir, sí, tú no puedes atacar los mismos problemas con 5 personas Sí. que con 2000. Entonces, pues por eso digo, con un grupo pequeño o con un grupito que sea muy focalizado, pues vas a tener Mm, ciertas cosas muy claras, pero vas a tener un montón de problemas que claro. se desconocen, ¿sí? Entonces, por eso digo, viene a ser como, bueno, ¿qué es más seguro, qué es menos seguro? Pues depende mucho. Oye, Nicolás, y todo esto que has contado nos suena muy bien, ¿no? Hubo fricción, porque obviamente tuviste que aprender, tuviste que hacer las cosas, tienes el sistema, ahora estáis contentos. Imagínate con lo que sabes a día de hoy, 7 años después, la plataforma ha evolucionado, vosotros habéis evolucionado. ¿Cómo hubieras afrontado la migración? ¿Igual que la primera vez o tienes alguna cosa a decir, no, mira, esto lo hubiera hecho distinto sabiendo lo que sé ahora? Uy, no, un montón de cosas diferentes. Es decir, no. Es decir, iniciando, porque claro, yo ahí desconocía muchas cosas con respecto a software, arquitectura, además, y pues hoy con eso digo, no, pues hubiera sido más fácil de pronto hacer un stream de datos diferente, utilizar otros servicios. Por ejemplo, para todo el análisis, creo que fue el año pasado, o el antepasado, es que no sé si fue en el 2020, en el 2021 con lo que lanzaron lo nuevo de Data Wrangler que tú comentaste en algún programa del podcast que yo recuerdo. Es decir, que esos son un montón de herramientas que, es decir, ni para qué me hubiera molestado en hacer un montón de pasos y ya tengo una herramienta que le conecto el servicio y me entrega. ¿Sí? Es decir, ya con lo que hay hoy digo, no, pues hay un montón de formas mucho más sencillas que de pronto, claro, hay que hacer trabajo, lo que decimos de que, bueno, voy a hacer una conexión, voy a hacer esto, sí, eso quizás sí, pero otros pedazos donde ya no tengo la necesidad. Entonces, no, claro, digamos, ya después, por ejemplo, yo conocí MR después de conocer Databricks. ¿M? Pero yo digo, a mí me parece, a veces, en algunos casos que he probado, parece algunas veces más sencillo y un poquito más rápido de MR. Sí, entonces ya depende mucho, ¿sí? Entonces, Sí, no, bueno, sin ir más lejos, hemos anunciado en Reinvent y está bajo preview, pero ahora tienes MR en versión sin servidores, por ejemplo. Que, imagínate. que, que va, sí, sí. Y antes comentaste, ¿no? En MR hace ya un tiempo tú puedes tener el mismo notebook, puedes tener Python, Scala,
R. Spark, SQL y R, sí. Ujú. Ya se puede mezclar, ¿no? Que efectivamente la plataforma va evolucionando y se va adaptando, ¿no? Eh, Que una cosa eh, es saber MR y otra cosa es estar al día, ¿no? Con lo que va apareciendo. Claro, no, sí, por eso digo, hay un montón de... No, claro, ahorita yo veo unas Sí, herramientas que yo digo, uff, no, esto lo va a hacer mucho mejor, lo va a hacer más fácil, sí. este pedacito lo hubiera hecho así, no sé, hubiera más bien creado, dockerizado este pedazo, hubiera hecho, no sé, un flujo, hubiera hecho algo, no sé, alguna cosa que me hubiera facilitado esto, no sé. Claro, no, ahorita ya es como mucho más wow, ¿no? Hay muchas más herramientas, pero ya se viene, ¿qué es lo que yo veo de la ventaja de AWS? Se te vuelve como una caja de herramientas, como una, bueno, mira, para este caso puedo usar esto y mira, te sirve, todo este problema, como me lo estás describiendo, tengo esta herramienta que se llama MR, tengo esta herramienta que se llama S3, tengo alguno, pues la verdad nunca lo he probado, pero me parece interesante. S3 Glacier, tengo el otro, ta, ta, ta. Es decir, tengo un montón de herramientas que puedo sacar y te las conecto, te las uso, te hago eso y me funciona. Y una pregunta, porque, bueno, ahora ya lo sabes todo y ¿cómo te mantenés actualizado, no? Porque vos decías ahora Reinvent, que salieron estos servicios, porque nos contaste que aprendiste un poco ahí mirando cursos y arrancando, metiendo mano poco a poco, pero ¿cómo seguís actualizándote? ¿Tenés algunos recursos que puedas compartir con la audiencia para, Bueno, Eh, aparte del podcast. aparte del podcast? sí, así iba a decir, pues lo primero es el podcast. No, lo segundo, pienso yo que es muy importante, pues estar viendo, pues bueno, como que uno se suscribe como a esos newsletters de AWS o lo que sea, y pues le van llegando a uno como cosas de acuerdo a lo que uno se inscriba, ¿no? Entonces, digamos, a mí me llegan muchas cosas de datos y también de DevOps, algunas, entonces pues uno va aprendiendo. Y digamos, y por otro lado, pues ahí como hay varias, pienso, me ha interesado más o me han llamado la atención. Por ejemplo, en el último Reinvent, escuchar acerca de los casos de negocio, porque pues cuando tú ya los ves desde el lado de las empresas, pues lo que ella ve es muy diferente. Entonces, digamos, lo que hablaba, digamos, yo vi un caso que era de AWS con Western Union, que en todo lo que han colaborado, como han hecho. Entonces, digamos, también ver esos casos donde AWS es como la mano o quien les ayuda a hacer su transformación digital, pero Claro. hay empresas que están ahí metidas y esas empresas pues normalmente dan algún tipo de información acerca de qué están usando. Entonces, Como vos en pues esta sesión que nos estás contando a toda la o sea, audiencia ajá, tu experiencia, experiencia y exacto, sí, porque sí, exacto, porque yo he visto muchas, he visto empresas que utilizan ciertos servicios, lo que sea, y me parece súper interesante porque ahí es donde tú te das cuenta como que, y me parece a mí que a todos nos ha pasado, a todos los que hemos trabajado con alguna cosa nos ha pasado, y es que tus problemas no son únicos, es decir, tú crees que de pronto el problema tuyo es muy difícil, claro. que esto es, no sé, pero tu problema no es solo para ti. Muchos de pronto tienen el mismo problema y pues de pronto, y como yo siempre digo, siempre habrá alguien más inteligente que yo, entonces alguien más inteligente ya lo pudo resolver. Entonces, Y acá voy a meter otro así porotito diciéndole a la audiencia que si tienen historias como la de Nicolás, nos pueden escribir a la dirección de correo y nos dice, mira, tengo terrible historia, de cómo empecé, cómo migré, cómo hice, no importa lo que sea, nos ponemos en contacto y pueden aparecer en el podcast, porque para nosotros qué mejor que tener los clientes contándonos las historias, como decía Nicolás, es de las mejores formas de aprender y estamos totalmente de acuerdo, así que sí, no no, duden en escribirnos. no, y que Vos nos escribiste sí, y acá exacto. estás. Ajá, sí, no, y que se vuelve algo que yo creo que, pues, no sé, pienso yo, de la misma comunidad, como cuando, no sé, Stack Overflow se alimenta de los mismos comentarios de todos, pues así nos pasa a todos en todas las comunidades. Todos aprendemos de todos, o como lo digo, pues siempre habrá, no, pues ya está resuelto, ven y lo miro, ah, sí, entonces hay un montón de cosas que yo creo que sí. Claro, AWS crecerá, estoy seguro, van a ser servicios cada vez un poco más sencillos, porque de lo que yo creo que se vendrá a futuro, no sé si me equivoqué, pero tendrá que ser algo low code o no code para el mundo de datos. Pero me imagino yo que los servicios cada vez están haciéndose o con más machine learning o más sencillos o con algún menos requisito y pues van a hacer que los problemas pues se vuelvan un poco más simples para todos.
Entonces, Esperemos. sí, no, pues Al menos Machine Learning y Serverless es la tendencia que vimos en reInvent en los últimos años, ¿no? Agregándole Machine Learning a todo, haciendo todo sin que tengas que pensar cuánta capacidad necesitas y bueno, no sabemos qué vendrá en el futuro. Y no sé, Javi, ¿tenés algo más que comentar, que preguntarle a Nicolás o podemos ir redondeando? No, yo, la que, vamos, primero de todo, felicitaros al equipo por la migración que hicisteis. Además, hace 7 años la nube no es lo que soy. La nube AWS lleva apenas 15 años, desde no, que pero se no fue hace lanzó. tanto, fue hace Y como tres. bueno, pues igualmente, ¿no? Hacer esa migración, ya te digo, las herramientas, pues como bien decías, ¿no? Hace 3 años, servicios como Data Wrangler no existían, Sí, muchos de los servicios de datos no existían. Lo que hablabas, por ejemplo, en EMR, crear un notebook, a día de hoy, compartir un notebook de Jupyter con otros usuarios es muy fácil, incluso con un single sign-on, sin que se tengan que logar a la plataforma. Pueden entrar a un cuaderno Jupyter y compartirlo con otros, ¿no? Con MR Studio. Esto hace 3 años era impensable y era mucho más pesado, ¿no? Y entonces, por poner en contexto una migración, en fin, cuanto más atrás has hecho en el tiempo, más complicada. Así que enhorabuena, por un lado, y sobre todo eso, ¿no? Porque la gente vea que se puede hacer sin tener experiencia previa, que en la nube todo es empezar y hacer una cosa detrás de otra, ¿no? Es inviable ni usar ni hacerlo todo y sobre todo, una cosa que me ha gustado mucho es como has comentado la migración desde servicios fundamentales. S3 y EC2 fueron de los primeros servicios, en el primer año de vida de Amazon, hace 15 años, son los servicios que se lanzaron. Y luego encima hay un montón de cosas, pero ya las vas descubriendo. No hace falta el primer ujú. día, que a veces parece que jugamos a los Pokémon, ¿no? Y queremos capturar todos los servicios. Mira, no hace falta. Tú vas usando lo que te hace falta y conforme vas descubriendo, el propio caso de uso, la propia comunidad, te va ayudando a descubrir otras cosas. Y me gustó mucho ver cómo eso no es solo algo que comentemos, sino que realmente pasa, ¿no? Así que nada, solo agradecerte el tiempo que nos has dedicado. No, también gracias a ustedes y pues por darme la oportunidad de compartir pues mi experiencia y que espero que, como dije antes, pues les ayude a más personas. Espero yo que esa es como la idea, como compartir, normalmente compartir el conocimiento puede ser algo útil para alguien que uno no conoce. Sí, muchísimas gracias, Nicolás. Y dejamos en la cajita del podcast, capaz tu LinkedIn o tu Ujú. Twitter o algún lugar donde te puedan conectar si tienen más preguntas y quieren saber más sobre todo esto. Y con esto terminamos el episodio del día de hoy y el primer episodio de Javi, de muchos que se vienen súper interesantes. Tenemos una agenda, está recontra jugosa este año, así que no se pierdan el próximo episodio. Gracias, Nicolás, gracias, Javi, y gracias a todos. Bueno, Chao. chao. Chao.